videos de la marcha del 21 de octubre de 2019 en Los Ángeles. Estamos viviendo la más grande crisis social de la historia reciente de nuestro país. Lo que en un comienzo fue un problema abordable y cuya razón de ser era el aumento de 30 pesos en el pasaje del metro en la ciudad de Santiago, terminó siendo la gota que rebalsó el vaso. Podemos ver saqueos, violencia y una absoluta pérdida del respeto a la autoridad. Y por favor, entiéndanme bien, nada justifica los hechos vandálicos y el daño. Sin embargo, como sociedad tenemos que preguntarnos cómo llegamos a esto. Dijimos que los 30 pesos son la gota que rebalsó el vaso, pero el Estado ya anunció la suspensión del alza. ¿Qué ocurre entonces? Que el estallido social no se detiene. Pues ocurre que seguramente la ciudadanía se indignó y se cansó del abuso. ¿Pero cuál abuso? ¿Nos referimos al abuso de los aumentos en las cuentas del agua, las cuentas de luz, los aumentos en los planes de ISAPRE, las jubilaciones miserables y con ellas las AFP, el problema del desempleo en aumento o el problema de un sistema de salud negligente y clasista? Los políticos que no tienen conexión alguna con la gente, la corrupción en la justicia y la fiscalía, el problema de los robos millonarios y el despilfarro de dinero por parte de Carabineros y el Ejército, o el problema del nepotismo flagrante desde el presidente y su primo para abajo. Y solo estoy nombrando algunos que se me vienen a la mente. Con esto, ¿cómo la gente no va a estar molesta? Y eso no es todo. Días antes del estallido del 18 de octubre, el ministro de Economía recomendó a la gran mayoría que depende del transporte público que debe madrugar para obtener una tarifa más baja. El ministro Larraín se burla del descontento ante las alzas de los precios de todo, apelando a que las flores sí bajaron un 3,7%. El presidente del panel de expertos que determinó el alza del transporte público dijo que cuando sube el pan o el tomate no hacen ninguna protesta. Eso me recuerda un poco, meses atrás, un subsecretario de salud de apellido Castillo que dijo que la gente va a los consultorios no solo a ver el médico, sino que a hacer vida social. Cuando uno escucha que la clase política, es decir, a quienes les pagamos para estar al servicio de nosotros, piensa así, el descontento social y su estallido es solo cuestión de tiempo. Nadie está de acuerdo con el vandalismo ni justifica la violencia desmedida, pero cuando pasan 4 días de evasión y el Ejecutivo minimiza las protestas, todo se descontrola. Insisto, no lo justifico, pero es a lo menos entendible. Como dijimos, esto fue solo la gota que rebalsó el vaso. El presidente se jacta que somos un oasis de tranquilidad, y como somos parte de la OCDE parece que está todo bien, pero no es así. Resulta que tenemos cifras de ingresos per cápita aceptables, pero la realidad es otra. Si tomamos como parámetro la medición de la pobreza de acuerdo a la desigualdad según la CEPAL, no estamos tan bien. Resulta que muy pocos ganan mucho y muchos ganan muy poco. Los precios suben y los sueldos se estancan. ¿Qué hacen los políticos? A pretexto de activar la economía, ponen sus energías y proyectos en los empresarios, apelando a que el pueblo nuevamente no dirá nada. Obviamente porque hay que agradecer que haya trabajo sin importar si alcanza o no. Cuando trabajamos, nos pasamos 30 o más años de nuestra vida como parte de la población económicamente activa y lo entregamos todo, impuestos incluidos para financiar al Estado. Y resulta que la gente que ya no es económicamente activa y jubila, lo hace sin que al Estado le importe si estás o no en la miseria. Cuando hago clases en la universidad siempre busco los espacios para generar debate con mis alumnos. Y llegamos a una conclusión donde el resultado termina siendo que a pesar de que vemos que está todo mal, seguimos siendo unos borregos, donde nadie dice nada ni hace nada. Sin embargo, este 18 de octubre creo que todo cambió. Y qué bueno por una parte, ya que fue suficiente. Pero la inoperancia política hizo que no solo ingresaran las demandas y manifestaciones legítimas y pacíficas, sino también todo el lumpen y los anarquistas. Y la pregunta es, ¿cómo lidiamos con eso? Simplemente no lo sé, y ahí está el problema. Una paradoja, si usted quiere. Una paradoja, si usted quiere. Para finalizar, solamente quiero decir que no se deje engañar. Le quieren hacer creer que todo el problema termina siendo culpa de los ciudadanos, pero no es así. El problema se genera cuando quienes gobiernan no escuchan al pueblo. ¿Era necesaria la violencia? Nos preguntamos. Uno quiere creer que no. Sin embargo, en la práctica y en los hechos, atendida la inoperancia política, parece que sí. Digo pienso, luego existo. Quiero dejar algo claro. Este logro social y esta lucha no es ni de izquierda ni de derecha. Y no se atrevan a buscar un protagonismo que no les pertenece. Algunos querrán politizar y polarizar la discusión. Yo solo les pido que no perdamos la discusión de fondo, porque son temas de todos.